Hola Nacho, ¿qué tal estás? Hola, buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, este es Nacho Matilla. Nacho Matilla es funcionario TIC, trabaja en las GAT y es el encargado de Geyser. Y bueno, ha estado trabajando desde mi promoción, entró en las GAT pues en diciembre de 2018 y ha estado desde entonces con esta aplicación. Y yo creo que es una oportunidad muy buena de tener de primera mano información sobre la aplicación Geyser, que yo creo que Geyser sí que es una aplicación que estamos utilizando todos, que sí no es algo que veamos como ajeno, que no sepamos de dónde viene, sino que aunque directamente no usemos Geyser, utilizamos lo que nos ha entrado a través de Geyser y creo que es que va a ser muy instructivo poder de primera mano tener la persona que está con la aplicación. No me enrollo más, Nacho, si cuando quieras nos vas contando. Vale, os puedo compartir pantalla, ¿no? Es este Sí, icono. Vale. el segundo. Um, Cuando se comparte pantalla ya automáticamente se pone en modo ver la presentación y ver en pequeñito el ponente. ¿Lo estáis viendo? Sí, muy bien, se ve Bien. Vale. perfectamente. Sí, Bueno, pues como ha dicho Ana, soy Ignacio Matilla, trabajo en la SGAD, en el área de registro. Y hoy, además de hablaros de Geyser, os quería comentar también un poco cómo funciona todo lo que es el ecosistema de registros y comprender qué son los registros electrónicos. Entonces, para empezar y para ir contextualizando, quería definir los conceptos que son básicos en el tema de los registros electrónicos. Un libro de registro al final es una relación de entradas y salidas que se producen en un organismo administrativo, una entrada y salida de documentación que pueden ser solicitudes, escritos y comunicaciones, y que aparece ordenada por fecha y hora de presentación. Este libro, que históricamente era un libro físico donde iban apuntando por líneas todas las cosas que iban entrando, pues bueno, ahora se ha convertido pues, en una base de datos donde quedan anotadas todas las cosas que van entrando o saliendo de una administración. Eh, ¿Para qué vale este libro de registro? Pues gracias al registro se ofrece una garantía al ciudadano de que las cosas que presenta ante una administración, pues gracias al justificante que se le devuelve, queda garantizado y puede justificar que su presentación para un trámite, un procedimiento, ha sido hecho en plazo. Eh, este concepto del registro electrónico y bueno, de hacer los registros en las administraciones no es tan universal como pueda parecer, porque aquí en España estamos muy acostumbrados al tema de los registros, pero por ejemplo en la Unión Europea muchos estados no lo utilizan y simplemente pues con las aplicaciones de cada trámite o mismamente en la presentación física en un sitio, pues se generan justificantes específicos y no tienen este concepto de registro general. Que las veces que se han presentado esta idea en la Unión Europea, pues ha llamado mucho la atención y sí que les ha gustado. Y bueno, veremos si en algún momento se ve un registro electrónico interconectado a nivel de la Unión Europea. Los encargados de hacer las anotaciones en estos libros de registro son las oficinas de registro que con la ley 39 se denominan oficina de asistencia en materia de registro. Eh, Como he dicho, son los responsables de la anotación en los libros y dan servicio a una relación, una serie de unidades orgánicas. Es decir, toda la documentación que vaya dirigida o que salga desde una de estas unidades orgánicas tendrá que pasar a través de su oficina de registro.
Estas son las oficinas físicas a las que tienen que ir los interesados que no están obligados a relacionarse electrónicamente para hacer la presentación de la documentación. Luego, como he dicho, pues las unidades orgánicas o unidades tramitadoras que llamamos en Heiser, a las que da servicio una oficina de registro, son las unidades encargadas de hacer la gestión del trámite y de procesar ese documento que se les ha presentado. Son los responsables de los trámites y ellos mismos, además de recibir la documentación, pueden hacer envíos a otros organismos que, como he dicho, pues siempre tienen que acabar pasando por la oficina de registro. En este cuadro se ve, pues, bueno, las diferencias entre los dos conceptos, entre las oficinas de registro y las unidades de tramitación. Como he dicho, al ser las oficinas son los puntos presenciales donde pueden ir los ciudadanos, son los que hacen la atención al ciudadano. Las unidades de tramitación no. Simplemente las unidades de tramitación son las destinatarias finales y las que se encargan de tramitar y resolver los procedimientos. Las oficinas de registro simplemente hacen las anotaciones de los registros y distribuyen esta documentación a la unidad competente. Pues lo dicho, no tramitan los procedimientos y pueden dar servicio a varios órganos administrativos. Y el último punto que he puesto es el tema de la determinación, que determinan los plazos de presentación y de resolución. Cuando un ciudadano presenta en el registro, esa es la fecha que va a contabilizar para el cumplimiento del plazo de presentación. El plazo de resolución que tiene la Administración, según el artículo 21.3 de la Ley 39, dice que será el momento en el que entra en el registro de la Administración competente para resolver. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, según el principio de ventanilla única, que los ciudadanos pueden presentar su documentación en cualquier punto de la Administración, pues, por ejemplo, si necesitan presentar documentación para un trámite que va a ser en el Ministerio de Política Territorial y de Función Pública, pueden presentarlo en su ayuntamiento, que es otra administración diferente, y el plazo de presentación contará desde que lo han presentado en la oficina de registro de ese ayuntamiento. Entonces, ese es el plazo de presentación. Pero el plazo de resolución que va a tener el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para resolver será el momento en el que llega desde el ayuntamiento en el que lo ha presentado a la oficina de registro del Ministerio. ¿Vale? Estos conceptos son importantes tenerlos en cuenta porque, por ejemplo, si no se presentase en el Ministerio de Política Territorial y se presentase en otro, en el de Economía, sí contaría el plazo de resolución desde el mismo momento en el que se presentaba en el Ministerio de Economía, porque el Ministerio de Economía y el de Función Pública pertenecen a la misma administración, son los dos organismos AGE. Entonces, esto es una cosa que es importante tener en cuenta, que normalmente no va a tener gran impacto porque, gracias al registro electrónico, cuando va de una administración, o sea, cuando viaja a través de SIR es prácticamente instantáneo, desde que entra en una oficina de registro hasta que llega a la oficina de registro de destino. Con lo cual no va a haber gran impacto ni va a perjudicar a la administración competente de resolver. Pero gracias o sea, aquí reside la importancia de estar conectado al registro electrónico. Porque si tuviese que ser una tramitación en papel o una presentación en papel y desde un ministerio, de la oficina de registro de un ministerio a la oficina de registro de otro ministerio, viajase en papel, ahí sí que se demoraría cierto tiempo, que sería un plazo que pierde la unidad de destino para tramitar la documentación. Ahora voy a hablar de 4 conceptos que muchas veces se les llama a todos registro electrónico o registro y son muy diferentes. O sea, por un lado tenemos la aplicación de registro, que en el caso de vuestro ministerio pues es Heiser, que, como hemos dicho, pues es la que se encarga de hacer las anotaciones y hacer los envíos y las recepciones de registro.
que se utilizan en las oficinas de registro, y Geyser además permite utilizarse también en las unidades de tramitación. Por otro lado está SIR, que es el Sistema de Interconexión de Registros, que es el que permite que todas las aplicaciones de registro estén conectadas unas con otras. Luego, más adelante, veremos lo que es el ecosistema SIR y qué tipo de aplicaciones está relacionando. Este intercambio de registros entre aplicaciones es posible gracias a una NTI que se llama SICRES. La tercera parte, el Registro Electrónico General de la AGE. Este es un concepto nuevo que aparece también con la Ley 39 y a veces se confunde con el siguiente, con lo que llamamos Registro Electrónico Común. Pero en la Ley 39 a estos dos registros les llama simplemente Registro Electrónico General. Entonces, por un lado, hay que distinguir lo que es el libro de registro para la AGE, que es el REJAGE, lo que nosotros llamamos REJAGE, que es simplemente ese libro de registro que decíamos que al principio era físico y ahora es una relación, una base de datos de todas las entradas y salidas que se producen en todas las oficinas de registro de la AGE, porque esto es una cosa que obliga a la Ley 39, que por cada administración exista solo un registro electrónico general. Es decir, todos los organismos de la AGE tienen que anotar en este libro de registro. Geyser anota en este libro, anota también Orbe, y otras aplicaciones que se utilizasen en otros organismos de la AGE deberían anotar en este libro de registro. Y por otro lado está lo que nosotros llamamos REC o Registro Electrónico Común, que es el registro electrónico de la sede electrónica del PAG de la AGE, el punto de acceso general de la AGE. Como he dicho, en la Ley 39 no se diferencia entre estos dos conceptos del libro de registro y registro electrónico como lugar donde entras a hacer un registro. Pero se dice que ambos conceptos tienen que ser únicos por cada administración. Es decir, solo va a haber un REC en la AGE y solo va a haber un libro de registro que se llama REJAGE en la AGE. Porque antes, como el REC es común para todas las administraciones, cada ministerio podía tener también su registro electrónico. En el caso del ministerio vuestro, creo que no es así, porque utilizaba el REC. Pero había otros ministerios que sí tenían sus registros electrónicos. Entonces ya no es necesario, para facilitar a los ciudadanos donde tienen que dirigirse a hacer los registros, pues ha querido unificar todo en puntos más concentrados. Esto es el ecosistema que comentaba de SIR. Pues por un lado tenemos esto. En SIR es donde se concentra todo ese tránsito de registros entre aplicaciones, y estas aplicaciones pueden ser Geyser, que es la que tenéis en el ministerio, Orbe, que es parecida, es una aplicación de registro parecida a Geyser, pero tiene funcionalidades más reducidas, está orientado a organismos más pequeños, principalmente se da para ayuntamientos. El Registro Electrónico General de la AGE, que en este caso sería el REC, y además están interconectadas 38 aplicaciones certificadas externas, que no son servicios comunes de la SGAD. Estos son pues ayuntamientos que tienen grandes ayuntamientos que tienen su propia aplicación de registro, comunidades autónomas, algún organismo de la AGE que ha justificado su uso pues porque disponían de la aplicación de registro anteriormente y pues le sale más a cuenta, ya todos sus sistemas de tramitación están conectados con estas aplicaciones certificadas, entonces no les conviene pasarse a otra aplicación de registro, que por ejemplo pues el caso de la IGAE o de la agencia tributaria. Para estar certificadas, estas aplicaciones pasan un proceso en el que nosotros revisamos esa aplicación y certificamos que todos esos intercambios que se van a hacer a través de SIR
son correctos y saben cómo tienen que seguir el procedimiento de atención de los registros que reciben, de forma que pues, no se generen incidencias ni problemas en los intercambios desde las aplicaciones que ofrecemos nosotros. Este intercambio que se produce en SIR, como hemos dicho antes, tiene que seguir la norma SICRES, que establece un modelo de datos común para ese intercambio registral. Y aparece también ahí el directorio común porque es muy importante para poder redirigir esos registros, el tener ese directorio común, esos identificadores de las unidades y de las oficinas de registro. Bueno, aquí se habla un poco más en detalle de lo que es SIR y, bueno, como hemos dicho, pues el registro son escritos, solicitudes y comunicaciones con origen de un ciudadano, una empresa o una administración. Lo comentado de la norma SICRES 3 que garantiza la interoperabilidad entre las diferentes aplicaciones de registro, donde pues eso, los campos comunes se establece un modelo de datos común donde tienen que identificarse pues el número de registro, la fecha y hora de las presentaciones, los orígenes, el destino y los campos típicos de los registros que son el asunto, el exponer, solicita y bueno, varios metadatos más que son útiles para los tramitadores. En ese dibujo se ve pues bueno un proceso típico, un flujo típico de registro en el que un ciudadano pues va a una oficina de registro, presenta su documentación, la oficina de registro la digitaliza, en la aplicación de registro que utilice se generará ese fichero de intercambio, viajará a través de SIR, llegará a la oficina de registro de destino, que se encargará de revisar que la documentación adjuntada es visible, es legible y que el destino pertenece a su ámbito y se lo redirigirá a la unidad tramitadora de destino que se encargará pues ya de hacer la gestión administrativa de ese documento. De las ventajas que ofrece SIR, pues está claro que los tiempos de intercambio son mucho más rápidos que si tuviesen que enviarse por correo, que era como se hacía antes, además de la reducción de costes que implica. Se ha estimado entre 3 y 4 euros por cada registro el ahorro que se genera. Correos, que es un caso particular, que es uno de lo veremos más adelante, es uno de los interlocutores que hay en SIR. Actualmente está cobrando, creo que eran 3,5 euros por cada registro. Aquí vemos, pues bueno, un poco más detallado este flujo que habíamos comentado. Los ciudadanos pueden ir a las oficinas de registro o a correos o directamente conectarse al REC y hacer la tramitación electrónica. Y lo que hemos dicho, pues se hace un envío desde el origen, la oficina de destino hará una confirmación o un rechazo de ese registro. Luego hablaremos un poco de cuáles son las condiciones para rechazar. Y esa oficina, pues bueno, si su destino no era correcto, que era lo que habíamos dicho antes, que una de las cosas que se comprueba es que el trámite al que está dirigido puede pertenecer a su ámbito o no. Si se ha equivocado el ciudadano, el interesado, en la unidad que tenía que tramitarlo, pues puede hacer un reenvío, si lo conoce, al destino que tiene que tramitarlo. Todas estas oficinas deben seguir una guía de procedimiento, que es la que llamamos guía SIR, que se facilita a todas las unidades cuando se integran, que establece pues eso, el protocolo que bueno está definido aquí así muy brevemente en este diagrama, pues indica las condiciones y cómo deben hacerse los intercambios de registro. Ahí abajo comenta pues eso, las tareas que tienen que realizar las aplicaciones de registro. Digitalizan la documentación que se les presenta en las oficinas de asistencia en materia de registro y lo envían a los destinos. Pueden a su vez generar registros de salida. Solo tú. Pueden generar registros de salida si son ellos los que quieren hacer un envío a otro destino. ¿Quién es quién? Claro.
Tenéis un micrófono por ahí abierto que se está colando. No sé si podemos cerrar un momento el micrófono de quien esté hablando. Un segundo, es que veo que están... no sé si puedo cerrarlo desde aquí. Carmen, creo que a lo mejor debe ser tú quien está colándose el audio porque los demás tenemos quitados el audio. Si puedes quitarlo, por favor. Vale. Además, eso, reciben los registros que vienen desde otras administraciones, desde correos o desde el REC. Y lo comentado, que según la guía SIR, pues todas las oficinas de asistencia en materia de registro funcionan con los mismos criterios. Está un poco más detallado y así podemos ver toda la casuística que se puede dar en los intercambios. Una unidad de tramitación puede hacer una salida, puede hacer un envío hacia otro organismo. Pues eso lo hará entrando en su aplicación o yendo directamente a la oficina de registro a la que pertenece, en función de cómo sea la aplicación de registro que tiene. Y esta oficina de registro, pues a través de Geyser, de Orbe o de las aplicaciones certificadas que hemos comentado, hará el envío a través de SIR a la unidad de destino. En ese viaje a través de SIR llegará a la oficina de registro de destino que se encargará de aceptar esa entrada en su organismo y la redirigirá a la unidad de tramitación encargada de tramitar esa documentación. Si volvemos a la izquierda, otro de los casos son los ciudadanos, pues que pueden elegir entre ir presencialmente a una oficina de registro, ir a una oficina de correos, que en correos tienen un convenio para el uso de Orbe, o entrar directamente al REC y hacer el proceso en electrónico. Y luego, por otro lado, están, lo que se llama empresas, que en realidad sería todo interesado que está obligado a relacionarse electrónicamente con la administración, que la única vía que tienen es hacerlo a través del REC. O a través del registro electrónico de otras administraciones. Por ejemplo, pueden entrar al registro electrónico de la Comunidad de Madrid o de un ayuntamiento, si lo tuviese, y hacer el envío al destino que considere. Vale, ya puesto en contexto todo lo que es el sistema de registros, vamos a entrar en concreto en la aplicación de registro que tenéis en el Ministerio, que es Geyser. Geyser es un acrónimo de Gestión Integrada de Servicios de Registro y es un servicio que se da en modo nube. Una diferencia que tiene, como comenté antes, con Orbe, por ejemplo, es que además de dar el servicio a las oficinas de registro, permite entrar y configurar unidades de tramitación. De forma que no sea necesario pues esa documentación que ha llegado a la oficina, pues, ni que la tenga que imprimir, ni que tenga que utilizar pues correo electrónico o cualquier otra vía para hacérselo llegar a las unidades tramitadoras. Está orientado a pues, facilitar la digitalización de la documentación y adjuntarla en esos registros y además, pues gracias a la certificación que tienen SICRES, permite el intercambio a través de SIR con otros organismos que estén interconectados. Se suele dirigir AGE cuando vienen organismos a pedirnos qué servicios comunes podemos ofrecerles para su registro. Normalmente cuando son del ámbito de la AGE se les ofrece Geyser, más que nada porque en la declaración de servicios compartidos Geyser es el servicio de registro electrónico, con lo cual todos los organismos de la AGE deberían utilizarlo. Siempre hay pues los motivos por razones económicos que pueden justificar el no uso de Geyser.
Y bueno, para utilizarlo, pues simplemente es firmar un convenio con ese ministerio o con ese organismo y se le daría el servicio. Aquí vemos, pues, normalmente, o sea, lo que es toda la parte de la izquierda, en la parte inferior, que sería lo que viene dentro del cuadro, lo que es el organismo que utiliza Geyser, por ejemplo, el ministerio vuestro. Pues lo que está en la parte izquierda sería el típico funcionamiento que ya hemos visto antes, pero una particularidad que tiene Geyser, por ejemplo, pues diferente de Orbe, es esta parte de la derecha, la que vemos que entre dos unidades de tramitación se están enviando un documento entre ellas. Esto es una posibilidad que da Geyser y ese intercambio no está siendo un registro oficial. Luego hablaré de estas diferencias. O sea, permite que se intercambien entre unidades de tramitación sin pasar por la oficina de registro, y estos intercambios no son registros propiamente dichos. Son una cosa que llamamos registros no oficiales, pues que era para facilitar esa comunicación entre unidades, que, bueno, más adelante comentaré para qué suelen utilizarse. ¿Qué es necesario para utilizar Geyser en un organismo? Pues bueno, lo primero es tener acceso a la red SARA, que todos los ministerios lo tienen. Disponer de un certificado digital que será necesario para hacer las firmas de la documentación que se adjunte de los envíos que se realizan. Un escáner para hacer la digitalización de la documentación. Bueno, esto está orientado principalmente, esta visión es de las oficinas de registro. Las unidades de tramitación no sería necesario porque pueden adjuntar documentos electrónicos directamente. Y será necesario que el organismo haya firmado, en el caso de ser un ministerio, haber firmado un acuerdo de uso de Geyser. Este acuerdo o convenio son los principales puntos que aparecen es lo que se menciona en esta transparencia. Es decir, tienen que disponer de al menos una oficina de asistencia en materia de registro, una oficina física donde el ciudadano pueda ir, cumplir la guía SIR que hemos comentado antes, hacer la formación a los usuarios de las oficinas de registro y proporcionar el nivel 1 de CAU de las incidencias que se generen dentro de su ámbito. Porque más adelante se verán cifras y hay tal cantidad de usuarios que si se tuviesen que atender directamente desde las GAD sería imposible de manejar. Entonces, bueno, se hace un primer cribado en el propio organismo para que solo lleguen las incidencias técnicas. Los convenios Geyser tienen un coste para el mantenimiento de la aplicación, que va en función del uso que se haga de la aplicación. Vale, y este punto es importante, el tema del plazo en el que Geyser garantiza que estará disponible la documentación. Aquí es importante destacar que Geyser no es una aplicación de gestión documental. Geyser es una aplicación de registro. Entonces, la documentación llega a Geyser y Geyser se lo va a hacer llegar a la unidad tramitadora que se encargará de hacer la gestión de esa documentación. Vale, pues esa documentación, la unidad tramitadora de destino debe recogerla y deberá introducirla en sus sistemas de gestión documental, en sus sistemas de tramitación, lo que tenga. Simplemente Geyser se encarga de hacer el registro, hacer la anotación registral y hacérselo llegar al destino. Por lo cual hemos fijado que lo que nos comprometemos desde Geyser es a ofrecer la documentación durante un plazo máximo de 1 año. Bien, es cierto que no se está borrando ni se está haciendo nada con esos documentos, siguen estando disponibles, pero existe esa potestad que tiene las GAD para en un momento determinado pues eliminar documentación que lleve ahí almacenada durante mucho tiempo. De hecho, ya hemos estado barajando empezar a borrar documentación pues que lleva
algunas 5 años o que evidentemente pues nunca se va a acceder más. Y vale, este aspecto también es importante. Cuando se firma el convenio se da una estimación del uso que se va a dar, porque es importante que sepamos cada vez que entra un organismo la carga que va a suponer en tráfico en Geyser y para SIR. Entonces, para poder dimensionar correctamente la aplicación y que no haya problemas, pues cuando se estima que se va a sacar, por ejemplo, un procedimiento nuevo en vuestro ministerio que va a suponer una carga muy grande de registros, pues sería conveniente que se notificase, o sea, que se comunicase que se nos comunicase para saber si ese aumento puede causar algún problema. Normalmente no va a pasar nada, pero bueno, ha habido casos en los que hemos tenido picos muy grandes que no nos han avisado. No ha pasado nada, pero sería conveniente que para evitar problemas, pues estos casos se avisen. Vale, estas son las funcionalidades que ofrece Geyser, pues tanto para las oficinas de registro como para las unidades de tramitación. Para las oficinas de registro, pues igual que cualquier otra aplicación de registro, permitirá pues el alta de los asientos de entrada y hacer las salidas, enviar la documentación a las unidades tramitadoras que son las destinatarias de la documentación recibida, hacer el intercambio con los destinos a través de SIR, gestionar los rechazos y reenvíos. Los rechazos solo deberán hacerse en las oficinas de registro cuando los adjuntos no sean visibles o tengan algún error, no se pueda abrir el documento, errores de este tipo más técnicos del archivo enviado, o el destino al que se ha enviado no es el correcto, es decir, ese trámite no es para las unidades a las que da servicio esa oficina y no sabe a quién se le tiene que reenviar, porque en el caso de saberlo tendría que hacer un reenvío a esa unidad de destino, o que ese destino no esté en SIR, con lo cual sea imposible hacer un reenvío a ese nuevo destino. Esos son los únicos casos de rechazo. Esto viene comentado en la guía SIR y es muy importante tenerlo en cuenta porque hay veces que los organismos no tienen en cuenta esto, hacen rechazos por otros motivos y, bueno, pues se generan conflictos donde tenemos que entrar a mediar y simplemente lo que tenemos que hacer es recordar que hay un compromiso de seguimiento de la guía SIR que determina cómo debe ser este flujo de envíos, confirmaciones, rechazos y reenvíos. Y bueno, y el último punto, pues eso, la validación de los asientos de salida. Pues las unidades tramitadoras pueden hacer envíos a otras unidades de otros organismos, pues tendrá que pasar por su oficina de registro que tendrá que dar esa validez para que viaje a la oficina de registro destino y luego a la unidad tramitadora destino. Y las tareas de las unidades de tramitación, pues eso, reciben la documentación para tramitarla. Pueden, a su vez, en Geyser se puede crear una estructura de pues, una oficina de registro que dará servicio a varias unidades de tramitación y estas unidades de tramitación, a su vez, pueden enviar a otras subunidades de forma que se cree pues la estructura orgánica que tiene, por ejemplo, un ministerio. Entonces, así se puede ir especificando y desglosando las tareas y los trámites que tiene que hacer cada unidad, cada subunidad, y así le llega esa documentación directamente al encargado último de gestionar ese trámite. Como he dicho, las unidades de tramitación pueden hacer salidas a otros organismos y lo de la gestión de un registro interno de entrada y salida, lo que comenté hace unas cuantas transparencias, que se pueden hacer registros no oficiales internos que al final no deja de ser pues un envío de documentación entre una unidad y otra del mismo organismo, como podría ser un envío de un correo electrónico. Lo que pasa es que, bueno, pues por comodidad
en Geyser hemos ofrecido esta funcionalidad, pero eso no tiene una validez jurídica como la que está recogida en la Ley 39, que son la de los registros. Porque para que tenga esa validez jurídica siempre tiene que pasar por la oficina de registro, que es la que garantiza que se hace el registro de ese envío. Esto es lo que he comentado, los tipos de envío que hay, ¿no? El envío más típico es el envío oficial, que es el que siempre pasa por una oficina de registro, que tiene plena validez jurídica. Los envíos no oficiales son los que acabo de comentar, que se envía entre varias unidades, entre unidades de un mismo organismo, sin que pase por la oficina de registro, y no tienen una validez jurídica. No son registros que, en el caso de Geyser, no se anotarán en rejaje, simplemente se hace una anotación interna, se hace una especie de registro interno en Geyser. Y bueno, pues, ¿por qué se utiliza esto en las unidades? Pues porque parece que se da algo más de oficialidad si se hace a través de Geyser que si se hace, por ejemplo, un envío por correo electrónico. Además que, bueno, pues es el sistema de tramitación que se está utilizando para hacer los envíos, entonces pues muchas veces resulta cómodo enviar entre unidades a través de Geyser. Además, Geyser ofrece pues este flujo de intercambio también, aunque sean envíos no oficiales, pues tú haces un envío a otra unidad de tu mismo organismo y tendrá que confirmarlo. Entonces, bueno, pues hay ese acuse de recibo, con lo cual se garantiza que el otro lo ha visto y que se sabe el momento en el que se envió, se sabe el momento en el que el destino lo confirmó. Entonces, por eso se suelen utilizar. La verdad es que hay un volumen bastante alto de este tipo de registros, de envíos. Y por último, los envíos a notifica, que esto también quería hablar un poco de ello, porque muchas veces se confunde lo que son las notificaciones de lo que son los registros. Muchos organismos han estado debatiendo y diciendo que si las notificaciones podrían viajar a través de SIR. Esto no es así. O sea, lo que puede viajar por SIR son escritos, solicitudes y comunicaciones. Las notificaciones tendrán que hacerse a través de Notifica, que es la vía para que viene definida en la Ley 39. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se hace una notificación a través de Notifica, no se genera, en el momento de practicar la notificación, no se genera un justificante ni no se genera documentación de que se ha hecho esa notificación. Porque creo que la documentación se genera cuando ha habido la comparecencia de esa notificación. Entonces, lo que le pasaba a muchos organismos, y bueno, supongo que a vosotros también, porque lo estáis utilizando, es que necesitaban para incorporar a sus expedientes el momento en el que se ha practicado la notificación. Entonces, lo que hace Geyser es que permite desde un formulario hacer un envío a un interesado, a un ciudadano, a una empresa. Se genera ese justificante de registro de que ha habido una salida a través de Notifica a ese destino, y Geyser simplemente coge esos datos que se han facilitado a través del formulario y se los pasa a Notifica para que Notifica ya se encargue de hacer la notificación, la comparecencia y todo el flujo relativo a las notificaciones ya se gestionará a través de Notifica. Pero, claro, Geyser está dando ese justificante y esa documentación de que se ha hecho un envío a Notifica. De esa forma, pues el organismo que practica la notificación puede coger ese justificante e incorporarlo a su expediente, como pues se ha realizado este paso. Esta es la razón de la integración con Notifica. Pero, como he dicho, hay que distinguir lo que son los registros de las notificaciones. Entre las ventajas que ofrece Geyser, pues, bueno, cumple perfectamente con todos los artículos, o sea, con los puntos del artículo 16 de la Ley 39, que luego comentaré un poco cuáles son. La mejora en el servicio al ciudadano, pues que
lo ya he dicho, la rapidez y eficacia frente al uso de papel. Y además, la posibilidad de cubrir a las unidades tramitadoras, que hay otras aplicaciones de registro que no lo hacen. Con lo cual, todo ese proceso puede ser en electrónico. No hace falta pues, andar imprimiendo, ni manejando papel, ni tantas... bueno, luego comentaré también porque se puede evitar la actuación manual gracias a los web services y hacer una tramitación electrónica. Justo lo que estaba diciendo es esto. O sea, Geyser ofrece todas las funcionalidades que ofrece, bueno, prácticamente todo se está trabajando para que se ofrezca todo tal cual, todo lo que se puede hacer en la interfaz gráfica de Geyser para que se pueda hacer a través de web services. Entonces, en vuestro ministerio, pues las aplicaciones verticales que tengáis propias de vuestro ministerio, vuestra sede electrónica y, bueno, cualquier otra aplicación que necesite registrar la documentación que le ha entrado o la que se ha enviado, se puede conectar a través de Geyser por estos web services. Entonces, lo que se hará, pues, será hacer una anotación de la documentación que os está presentando el interesado o la que estáis generando con destino a otra unidad, otro organismo, para que Geyser haga la anotación en registro. Esto se podría hacer de dos formas, porque vuestras aplicaciones podríais integrarlas directamente con Rehaje, porque al final la obligación que tenéis de anotación en registro de todo lo que os entre o salga en vuestro ministerio es simplemente que tiene que estar apuntado en Rehaje. Entonces podríais hacerlo directamente en Rehaje. Pero es más cómodo que utilicéis Geyser porque Geyser tiene un plan de contingencia en el caso de que el registro, de que el Rehaje no funcione. Os va a generar el justificante de la anotación en el registro. Pero bueno, es mucho más sencillo que os integréis con Geyser, que además es la aplicación de registro de vuestro ministerio. Bueno, la validez jurídica de Geyser es lo que hemos comentado. Al ser acorde a la Ley 39, pues apunta en el Registro Electrónico General de la AGE. Es una solución integral de registro, es decir, vale para toda la casuística que se da en una oficina de registro. Es acorde a las normas técnicas de interoperabilidad, tanto para los intercambios a través de SIR como para cuestiones de digitalización. Esta digitalización pues tiene que ser realizada por los funcionarios los funcionarios habilitados que trabajan en las oficinas de asistencia en materia de registro. Además, bueno, pues se maneja firma electrónica y se respetan los plazos de presentación. Y lo dicho, que permite el cumplimiento del artículo 16, que es el de registro de la Ley 39. Aquí voy a entrar un poco en detalle de cómo se está cumpliendo esta ley. Es decir, el artículo 16.1 dice que tiene que haber un registro electrónico general por cada administración, donde se anotarán lo que se presenta y además en ese organismo y se puede anotar lo que sale. Esto ya hemos dicho, pues, que Geyser anota en el Registro Electrónico General de la AGE y permite, pues eso, hacer las anotaciones de entradas y salidas. Y debe estar plenamente interoperable e interconectado. Pues Geyser, al estar certificado en SICRES para el intercambio en SIR, pues está conectado a SIR a todas las aplicaciones de registro. El artículo 16.3 dice que a los ciudadanos, a los interesados, hay que darles un recibo que justifique esa presentación que se ha hecho en las oficinas de asistencia en materia de registro. Estos son los justificantes que emite Geyser, que garantizan, además, la documentación que se presenta, pues se genera en un hash, con lo cual pues se garantiza la integridad de la documentación y el no repudio.
El 16.4 habla de los puntos en los que los interesados pueden presentar. En el caso vuestro, pues, en el caso de vuestro ministerio, pues sería lo que aparece en la letra D, que son las oficinas de asistencia en materia de registro. Además, vuelve a hablar otra vez de que tienen que ser plenamente interoperables, que esto ya hemos comentado que gracias a SIR, pues, interoperan. En el 16.5 habla de la digitalización y cómo tiene que hacerse en las oficinas de asistencia en materia de registro, que los originales, una vez sean escaneados, se deberán devolver al interesado, a no ser que por alguna razón quiera, porque muchas veces pasa con gente que no se fía y quieren que no solo se digitalice, sino que además se envíe. Bueno, hay casos en los que Heiser permite hacer esto, que es marcar, le llamamos los amarillos, que son los envíos en electrónico, pero como el ciudadano se ha empeñado en que tiene que enviarse en papel también, pues no queda otra que hacer lo que pide, porque no se puede negar esa solicitud. Si un ciudadano se presenta en una oficina de asistencia en materia de registro y quiere enviarlo en papel sí o sí, se enviará en papel, pero en electrónico también obligatoriamente, porque en electrónico es como va a ser la tramitación. Se enviará en papel porque no queda otra y el destino, pues bueno, tendrá que archivar esa documentación en papel que le llegará. Y lo que mencionamos antes también, el 21.3 de los plazos para resolver, aquí vemos el texto tal cual aparece en la ley. Que los plazos cuentan desde que se produce la entrada en el registro electrónico de la administración u organismo competente para su tramitación. Es decir, que desde que entra en cualquier ministerio de la AGE, lo que vaya dirigido a vuestros ministerios empieza a contar para los plazos para su tramitación. Aquí vemos un poco de cifras. Ahora mismo hay en Heiser 19 de los 23 ministerios. Los que no están son Fomento, porque pues, tienen su aplicación de antes y no quieren utilizar Heiser. Bueno, acabarán pasándose a Heiser seguro, pues, pero bueno, de momento no están. Y el otro es Sanidad y los que se han desglosado de Sanidad en la nueva legislatura, que son Consumo y el de la Agenda 2030. Estos son los 4 ministerios que actualmente no están. Pero bueno, acabarán entrando todos, además que por la declaración de servicios compartidos deberían utilizar Heiser. Además están las oficinas de representación en exterior, en las embajadas y consulados. Hay otro tipo de organismos AGE que lo están utilizando, ahí aparece todo ese listado. Hay diputaciones que utilizan Heiser, cabildos y 21 universidades. O sea, en total son 972 oficinas de registro, que son más de 37.000 usuarios. Por eso decía que es importante centralizar las incidencias a nivel de organismo, porque si no sería inmanejable. Y bueno, lo que hemos hablado ya de los servicios web de Regeco para integrar las aplicaciones verticales del organismo y sus sedes electrónicas. Aquí vemos la evolución que ha habido a lo largo de los años, pues se ve el crecimiento constante de uso y de intercambios registrales a través de Heiser. Si vemos en total van ya casi 55 millones de registros. Estos no son todos intercambiados, es decir, es una cifra muy alta. Luego veremos que en SIR el número de registros intercambiados no son estas cifras, por lo que comenté antes, que hay registros que se envían entre unidades de un propio organismo que no suponen un intercambio SIR. Es decir, no es un intercambio registral. Son registros que se están haciendo en Heiser o meras anotaciones que una aplicación vertical que tengáis en vuestro ministerio que simplemente necesita hacer un apunte en el libro de registro, pues estará haciendo un registro en Heiser, pero no está habiendo un intercambio. Por eso estas cifras son tan altas. Si vemos en la parte en el gráfico de abajo, que se ve que todos los años iba aumentando,
excepto en 2020, que a partir de marzo cayó. Bueno, pero esto fue por el tema del confinamiento, que claro, se cerraron las oficinas de registro y el uso de Geyser cayó. Veremos cómo, sin embargo, en SIR aumentó muchísimo porque se empezó a utilizar muchísimo el REC, porque era la única forma de hacer registros era por vía electrónica. Entonces el uso del REC se multiplicó por 7. Además que fue el plazo de presentación de los ERTES, con lo cual hubo un aluvión en los meses de marzo y abril. Ya vemos que a medida que se produjo el desconfinamiento y se han ido abriendo las oficinas de registro, ha vuelto a aumentar y bueno, ya se está en cifras similares al año pasado. Aún así no hay tanto, hay oficinas de registro que están cerradas, otras que están funcionando con cita previa, con lo cual el uso no está siendo el que sería el habitual. Pero bueno, por ejemplo, para el mes este de septiembre siempre se produce un aumento, con lo cual seguro que lo veremos. Pero se mantendrá en cifras similares al año pasado. Esta slide es importante para saber desde Geyser con quién os podéis comunicar a través de SIR. Como hemos dicho, conectados a SIR, pues están todos los ministerios y organismos públicos, o sea, está toda la AGE, están las comunidades autónomas y lo que estamos intentando es que se acaben de integrar todos los municipios, todas las entidades locales. Y las que faltan, bueno, se concentran prácticamente en el País Vasco y en Navarra. Estamos trabajando ahora, están en proceso de integración en SIR, pues algunas a través de Orbe, otras están en procesos de certificación, terminándolo para integrarse en SIR. Y esto es importante que se haga ya porque parece que finalmente el 2 de octubre va a ser el plazo en el que entre en vigor el artículo 16 de la Ley 39. Si no se produce finalmente otra prórroga, será el momento en el que todas las administraciones deberían estar integradas en SIR. Entonces, bueno, pues estos últimos días en nuestro área tendremos bastante trabajo de altas en SIR. Y esta es la evolución de cómo ha ido cambiando, cómo ha ido aumentando los intercambios registrales a través de estos años. Lo que comentaba en la gráfica de abajo que se ven los intercambios registrales en SIR, como en abril aumentó muchísimo y bueno, durante los siguientes meses, pues principalmente eso, por el tema de los ERTES y ese aumento ha sido sobre todo en el REC. Y en esos momentos de más uso y de envío de los ERTES se multiplicó por 7, pero ha debido de dar lugar a que muchas empresas principalmente y ciudadanos conozcan el REC y actualmente se ha multiplicado por 3 respecto al año pasado. Bueno, por 3 o por 4 incluso. Entonces ahora mismo pues no hay mal que por bien no venga. Muchos ciudadanos y muchas empresas están haciendo mucha más tramitación electrónica. Y en el gráfico de arriba a la derecha se ve ese reparto de intercambios registrales, que se ve como casi el 50% es el REC. Más o menos hasta estas circunstancias tan especiales de este año siempre estaba siendo un 25% el REC, un 25% Orbe, otro 25% Geyser y el último 25% repartido entre esas aplicaciones certificadas, que son pues específicas. Está la de Cataluña, la de Madrid y destaca la de Público, que es un PDP. Los PDP son empresas que dan servicios a ayuntamientos, se llama punto de presencia en la red SARA, que por una firma de un convenio pues dan servicios de administración electrónica a multitud de ayuntamientos, funcionando pues como un punto de la red SARA como son las comunidades autónomas, por ejemplo.
y, y la verdad es que han permitido que entren en estos últimos años muchísimos ayuntamientos en SIR. Les dan servicios de gestión de gestión de los trámites administrativos de una forma muy sencilla y les instalan el pack y parece que está gustando mucho eso en los ayuntamientos. Una pena porque, bueno, nosotros ofrecemos los servicios comunes de lo mismo que está ofreciendo el público, pero bueno, supongo que han sabido venderlo mejor y los están contratando los ayuntamientos. Y con esto terminaba, no sé qué tal voy de tiempo, bueno, quedan 15 minutos, si queréis preguntar algo y si sobrase algo de tiempo, pues si queréis os puedo enseñar un poquito la interfaz de la aplicación. Pues teníamos alguna pregunta por ahí. Carmen Barrera preguntaba si lo que se solicita en el REC se guarda también en el REC-AGE, que creo que lo has explicado, pero Sí. sí. Sí, sí, es lo dicho, o sea, todo lo que se registre en las aplicaciones de registro que están en el ámbito AGE tienen que anotarse en RegAGE. O sea, todas las entradas y salidas de documentación que se produzcan en la AGE tienen que estar anotadas en el libro de registro que llamamos RegAGE. También una cosa de las que has comentado, que bueno, en principio la División de Tecnología del Ministerio seríamos los interlocutores del Ministerio con vosotros, con los que estáis desarrollando y manteniendo el Geyser y los servicios que hay detrás de ellos. Y hablabas de que está bien que os vayamos avisando si de pronto va a haber un aumento de registros por alguna causa y también que vayamos enviando las previsiones anuales. Y yo creo que esto está bien recordarlo porque a veces, sobre todo en un ministerio como el nuestro, que se ha creado de nuevas y que este año ha sido la primera vez que hemos hecho muchas de las cosas que normalmente lo hacía la SGAT, porque ya estaba ahí dentro del ministerio, pues recordar eso, que es importante que vayamos haciendo previsiones según vayan utilizando más los servicios comunes y sobre todo a partir del 2 de octubre las unidades que a través de la división de tecnología vayan ayudándonos a dimensionar cuál puede ser la entrada de registros en cada una de las unidades. Y luego en cuanto a los envíos no oficiales, ¿hasta qué punto está bien que se hagan esos envíos no oficiales o puede suponer un problema para Geyser el utilizarlo como si fuera una mensajería? Nosotros la verdad es que estamos trabajando en un Geyser nuevo y ha sido objeto de debate el tema de si manteníamos esa funcionalidad o no. La verdad es que si es posible sería recomendable no abusar, al menos no abusar de ello y ver en qué medida es útil. La verdad es que, o sea, puede resultar cómodo para intercambiarse documentación, pero es que al final no tiene ningún tipo de validez ni de... O sea, es que es utilizarlo como mera mensajería. Entonces, bueno, pues intentad valorarlo. Lo que se pide es prudencia para que se pueda mantener la funcionalidad de forma que sea útil, pero que no nos tire. En principio no va a pasar nada. No, o sea, Geyser está dimensionado para asumir esa carga. Vale, o sea, sería en todo caso que alguna de las unidades tuviera un pico muy, muy grande en ese tipo de envíos no oficiales, donde sí podríamos a lo mejor intentar contactar y ver una alternativa a este tipo de envío. Pero en principio, si no se abusa, no está demasiado desaconsejado. Claro. Si hay casos de ese tipo, nosotros os lo comunicaríamos, porque detectaríamos que habría una subida de golpe y os lo diríamos. Es raro que se vaya a producir un pico de repente. O sea, porque esto lo que puede pasar es que pues sea una costumbre y entonces se vaya utilizando y en todo caso se vería un aumento progresivo o que lleve en un uso muy alto durante mucho tiempo. No sería común que sea un pico de repente, porque los picos se suelen producir por temas de gestión electrónica, que de repente se ofrece algo y se empieza a utilizar y sube de golpe.
Y en ese tipo de comunicación no creo que se vayan a utilizar estos registros no oficiales, porque no encuentro el sentido de electrónicamente intercambiarse de una unidad a otra con un registro no oficial. No sé si entendéis lo que estoy diciendo, pero bueno. Sí, Que sí, alguna vez, algunas de las unidades que a lo mejor están ahora utilizando correo electrónico, sí pueden tener la tentación en algún momento, a partir del 2 de octubre, de vamos a oficializar esto y en vez de con correo electrónico, pero ahí nuestra propuesta es intentar organizarlo a través de Acceda en lugar de a través de vale, registro puro y vale. duro en Geyser, pero puede ocurrir que en algún momento el ministerio es grande y se nos escape algún caso, pero sí que puede existir esa tentación de, pues tengo que pedir que me informen las leyes, cada una de las unidades de las subsecretarías de cada ministerio, intentar hacer esos envíos no oficiales o algo así. Sí, sí. Pero bueno, si lo que se quiere es dar oficialidad, ya te digo que tendría que hacerse No lo tiene. un registro al uso y hacerlo pasar a través de la oficina de registro para que se Ujú. haga la anotación registral. Y de lo que hablabas antes de los picos de uso y de estimar cuándo va a haber aumentos, esto Sí. no es solo cuando se vaya a ofrecer una tramitación electrónica nueva en el ministerio. Pues lo que nos ha pasado ha sido con servicios que ya se estaban dando, pero que de repente se ofrecen o los ciudadanos lo van a usar masivamente en un plazo de tiempo específico. Que el caso concreto que nos pasó fue, pues no sé si fue en las últimas elecciones o en las anteriores, cuando se solicitaban lo de que no te enviasen la La publicidad. publicidad. Entonces, esas solicitudes se estaban registrando en Geyser. Entonces, de repente hubo un aluvión de millones de registros de eso. No pasó nada, pero claro, a nosotros nos asustó porque de repente hubo un aumento en un ministerio pues ya digo, de millones de Ya, sí, registros. sí, sí. Entonces, en ese sentido, si tenéis plazos en los que de repente esperáis que pues, ciudadanos o empresas os vayan a hacer un trámite de forma masiva en un periodo de tiempo corto, pues agradeceríamos que nos avisaseis pues, para tenerlo previsto. Que Eh, normalmente no va a pasar nada, pero Ya, no, no, si la historia es concienciar a cada una de las unidades también de que un aumento muy grande en entradas o en cualquier otra aplicación está bien que avisemos porque los recursos no son infinitos y hay claro, veces claro, que puede suponer una carga demasiado importante claro. para alguna aplicación. Si es que hasta para Otra, vosotros mismos lo tenéis que tener en cuenta porque también ha pasado en algunos organismos que al ocurrir estas cosas se les han caído sus sistemas. claro, claro. Que es Otra de las una de las preguntas, cosas que ha pasado con los ERTES, por ejemplo, sí, que no hubo capacidad de atención y se redirigió al final al REC. ya, claro. Otra de las preguntas es también de Carmen, si las comunidades autónomas no usan Geyser. Hay algunas. En la transparencia se veía. A ver. Comunidades. No. Pues comunidades autónomas. Es que no sé si había alguna excepción. En esta diapositiva no lo tengo. Pero se Pero podrá ver sí, lo que pasa es que ahora en el mismo no PAE, tengo. ¿no? En las estadísticas, en el OPSAE, las estadísticas que tienen, yo creo que todo eso sí estará disponible, ¿no? Lo que pasa es que no sé si viene la aplicación de registro que utiliza cada comunidad. O sea, os Ah, lo podría decir, ahora mismo no tendría que buscarlo, pero sí que sé que muchas están utilizando Orbe, por ejemplo. Y bueno, la mayoría utilizan sus aplicaciones propias de registro, son sí. aplicaciones certificadas. La gran mayoría son aplicaciones certificadas. Claro, las comunidades autónomas es otra administración y no se supone que no tienen la obligación de uso de Geyser. Aunque Ujú. bueno, estuvimos hablando con un abogado del Estado y nos comentó que los servicios comunes deberían ser utilizados en general por todas las administraciones. Porque en alguno de los artículos de la Ley 40 se menciona que hay que utilizar los servicios que estén ya disponibles y no utilizar servicios propios. Pero bueno, eso al final ha quedado en nada y como siempre hay excusas, o sea, hay
posibilidad de justificación de que si por recursos, por cuestiones económicas o por, no me acuerdo cómo se define en la ley, se da mucha libertad para no utilizarlo si no se quiere. Teníamos ya, creo que son las últimas, preguntas relacionadas con la integración entre Geyser y Notifica. Si lo puedes detallar un poco más y también los criterios para integrar o no una unidad usuaria de Geyser en Notifica. Pues, bueno, los criterios realmente no sé si hay algún tipo de criterio para restringirlo. Igual hasta sabes tú más de esto, que has estado Sí. peleándote con la integración con Notifica. Sí, Y les podemos sabrás más contar los detalles. luego. Sí, en realidad tampoco tenemos criterios, como tenemos que integrar a todo el ministerio en algún momento dado. El criterio que estamos usando dentro del ministerio es que si una unidad está dispuesta, porque durante el verano ha dado bastantes problemas la integración y las personas que han intentado utilizarlo, pero es normal, pues, se estaba poniendo en producción el servicio. Entonces, pues si una unidad está dispuesta, pues le ayudamos en todo lo que podemos y vamos intentándolo con esa unidad para que ir conociendo también nosotros sobre la integración. Así que, en principio, cualquier unidad que esté interesada se pone en contacto con nosotros y iniciamos la integración y vamos viendo cómo se posibilita para su unidad. Por eso decía que desde Geyser yo no era consciente de que hubiese limitaciones para configurar esa unidad como que puede enviar por Notifica. Lo que sí tenéis que valorar si realmente es necesario. Es que esto es un tema también que hemos hablado mucho internamente y con el equipo de Notifica. ¿Hasta qué punto es necesario hacer registros de las notificaciones? Y si realmente necesitáis hacer el paso a través de Geyser para hacer una notificación. O si podéis hacer la notificación directamente por Notifica. La ventaja que hemos visto y la necesidad que hemos visto que sí que parece que Notifica no la va a poder dar es esa documentación en el momento de practicar la notificación. Esa justificación de la práctica de la notificación. Que Notifica no la da hasta que ha habido la comparecencia. Sí, para Ciudadanos yo creo que está muy claro que no nos hace falta un registro de salida, porque simplemente con la notificación nosotros tenemos suficiente peso. Algunas unidades del Ministerio tienen que notificar a otras administraciones y en procedimientos que a veces implican mucho y mucho dinero incluso detrás. Y eso significa que lo que le está reclamando a esa otra administración lo va a pelear a muerte para que buscarte un defecto de forma en cómo lo has notificado. Entonces, por eso es importante que exista un registro de salida de esta administración y además exista la notificación, porque el procedimiento tiene que ser notificado. Pero es lo que tú dices, efectivamente hay que pensarse, pues porque es un gasto de recursos que complica el procedimiento. ¿Por qué lo estamos repitiendo? Porque estamos haciendo un registro de salida y a la vez una notificación. Y sí que es cierto que eso nos sentamos con las unidades y hablaremos cómo se puede hacer. También es cierto que ahora hay un problema porque muchos procedimientos todavía no tienen una aplicación detrás. No están en Acceda o no están digitalizados realmente. Y a partir del 2 de octubre sí que puede que haya un pico de tengo que notificar a pedal, mientras me están habilitando una aplicación o un procedimiento en Acceda para poderlo hacer directamente. Entonces, sí que va a haber un periodo en que a lo mejor estamos utilizando esa funcionalidad, pero es cierto que tiene que ser provisional e ir dando otra solución. Es que daos cuenta de la diferencia de la responsabilidad jurídica en unos casos y en otros, porque hacéis una salida a un organismo que además conlleva una notificación. En cuanto a registro, esa salida va a llegar a una oficina de registro que va a ser la responsable de justificar, pero simplemente de garantizar de que ha habido una entrada registral. Pero es que la notificación es un concepto jurídico muy distinto y Notifica lo que garantiza es una comparecencia a esa notificación. El registro y esa confirmación en el registro de destino no va a dar
esa justificación ni esa comparecencia, ni de que esa notificación ha llegado al destino. Porque eso nos lo han dicho muchos organismos de que hacían el registro pensando que así se daba por enterado el ayuntamiento, porque decían, es que mandamos notificaciones al ayuntamiento no sé cuál y nunca las comparece porque dicen que no se enteran. Entonces les mandamos el registro para así ver que nos han hecho la confirmación y se han dado por enterados. Bueno, son conceptos Sí, diferentes, ¿eh? Y una sí, cosa sí, no sí, implica la otra. sí, efectivamente. Pero también es cierto que nosotros, como receptores, tenemos el mismo problema y lo están teniendo en muchísimos ministerios. A veces nos cuesta localizar en algún ministerio y nosotros hemos tenido que habilitarlo. Lo que tú dices, yo soy el registro de entrada. Pues a mí, si me llega un registro de otro ministerio, tengo un registro de entrada de que ha llegado. Pero ¿qué pasa cuando me hacen una notificación? ¿Quién del Ya. ministerio es quien recibe esa notificación? Pues al final se ha habilitado que también en las oficinas, el mismo que se encarga de las oficinas de registro, sea también el responsable del certificado electrónico con el que entro en la sede electrónica para recoger ese certificado. Pero es que todo esto lo estamos construyendo ahora. Nos estamos encontrando Sí, problemas que tendremos que ir inventando las soluciones que no existen previamente y que tendrán que irse construyendo poco a poco. sí, sí, sí. Y en las GAD se está trabajando mucho también en la parte de notificaciones para intentar facilitar esos procesos que estás comentando, que es que sí que resultan complicados y pues el punto único de notificaciones que salió hace poco, pues para intentar integrar Mm. las notificaciones en puntos únicos, que sí que está un poco aún desperdigado y a ver si se puede ir concentrando todo y facilitar el tema de las notificaciones. Mm. Pues nos hemos comido un poquito del tiempo de Elena, pero muchísimas gracias por la exposición. Yo creo que nos ha ayudado un montón a fijar las ideas y saber cuál es todo el universo de los registros y los distintos conceptos que hay. Porque a la hora de usarlo nosotros también nos hace falta tener ideas de lo que hay por detrás. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias. Y cualquier duda que tengáis me podéis escribir y os lo responderé encantado. Muy bien, pues nada, te tomamos la Bueno, palabra. Muchas venga, gracias. muy bien, Venga, gracias. hasta luego. Venga, hasta luego.